ser un PDF, puede llegar a ser un archivo multimedia, cualquiera de todos estos. Obviamente, desde el momento en que el docente lo presenta, no va a esperar nada a cambio de parte de los alumnos, por lo tanto, no es una instancia evaluativa y solo consiste en presentar contenido o a lo sumo, obviamente, material teórico práctico. Bien, por otro lado, entonces tenemos las actividades. Respecto a recursos, yo voy a después mencionar algunos. Si bien en la capacitación del día de ayer que dio el ingeniero Bengochea hizo alguna mención a algunos recursos, en esta oportunidad voy a mencionar algunos otros, ¿sí? En cuanto a las actividades, la gran diferencia respecto a recursos, obviamente, de manera excluyente, tiene que ver con que es una herramienta dinámica e interactiva. En este caso, el docente, al generar una actividad, no solo va a generar que el alumno pueda llegar a tener algún contenido, sino que espera del alumno una devolución, un feedback, de manera tal que genera un ida y vuelta con el alumno. Esto es el puntapié inicial para poder pretender, de algún modo, si ustedes quisieran, hacer algún tipo de evaluación al alumno. De acuerdo a cómo ustedes tengan configurado el aula o cómo tengan configurado la suite de actividades, esta actividad que ustedes generen puede llegar a ser individual o colaborativa. Bien, lo que es actividades es un capítulo aparte porque justamente son una de las herramientas más ricas que ofrece Moodle porque obviamente esto del dinamismo y esto del feedback es lo que genera tanto intercambio y justamente una de las características principales del aprendizaje en línea que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo justamente. Entonces, en realidad, en vez de ir enunciándolas una por una, opté por clasificarlas según el propósito. ¿Sí? Según el objetivo, podemos englobar a estas actividades en 3 categorías. Según si las consideramos desde un punto de vista de comunicación, podemos hablar de que tenemos a los foros, las encuestas, la consulta y el chat. Quédense tranquilos que ahora en un ratito en la demo voy a ir adentrándome en cada una de estas actividades. Claro está, el objetivo de estas 4 categorías, ¿no es cierto?, de estas 4 actividades, es informar o de algún modo comunicar algo a los alumnos o viceversa. Recuerden que la comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. Después tenemos lo que serían las clasificaciones según si la actividad tiene como objetivo la evaluación, de manera tal que aquí entraría lo que es el cuestionario, tarea y foro. Fíjense que foro vuelve a aparecer. El foro es muy interesante, es una de las actividades predilectas para mí y para mucha gente que se encarga de la educación a distancia porque es muy versátil y de acuerdo a cómo uno lo tenga configurado, puede llegar a formar parte también de la evaluación, más allá de que sea un medio de comunicación. Y por último, estamos hablando del trabajo colaborativo, ¿no? Como uno de los emblemas de la educación a distancia, y ahí aparecen 3 actividades más. Lo que sería el glosario, el foro nuevamente y la wiki. El foro, obviamente, por una cuestión de que genera esta suerte de debate muchas veces, o el disparador que pueda llegar a presentar un docente para que se genere algún tipo de discusión o algún tipo de, justamente, debate sobre ciertas ideas, ¿no? Bien, por último, también voy a mencionar lo que son los grupos y la posibilidad de poder incorporar dentro de sus aulas este tipo de clasificación en los alumnos, ¿no? Quizás no tenga que ver con un tema de administración de la cantidad de alumnos, porque, bueno, realmente vamos a estar hablando de la misma cantidad de alumnos que en un curso presencial, y no necesariamente eso me va a implicar agruparlos. Pero quizás pueda llegar a ser una herramienta muy interesante para realizar algunas actividades. Y por último, vamos a hablar de lo que es el calendario, ¿sí? Que también es una herramienta muy interesante que nos brinda Moodle para poder agendar ciertos eventos, ciertos hitos importantes, no solo del docente, del alumno también, cosas que ustedes quieran comunicarle a los alumnos y que quieran que obviamente no se olviden, o algunas actividades inamovibles para que todos realmente lo tengan a mano y recordándolo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la demo. En este caso, yo lo que voy a hacer es mostrarles mi pantalla, mi navegador. A ver, aguárdenme un segundito.
Bien, ahí ya les comparto. Bien, todos están viendo mi navegador, ¿no es cierto? A ver, ¿y 15 preguntas? ¿Todo ok? Bueno, perfecto. Me di cuenta que tengo la cámara prendida. La voy a apagar un ratito, más que nada para no generar sobrecarga en el ancho de banda, si les parece. Después la retomamos. A ver. No estaría encontrando la opción. A ver si alguien me puede ayudar. Clic sobre la pantalla principal del Meet Sí. y tenés abajo, haciendo un clic. Sí, lo vi. Perdón, Andrés, es que no se me aparecía la opción porque Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ustedes cuando ingresen al campus, obviamente se van a loguear, ¿no es cierto?, con su usuario y su contraseña, y en esta oportunidad van a ver los cursos a los que yo estoy vinculada. Vamos a acceder a uno que yo generé de prueba, que es donde vamos a hacer todas las actividades, ¿sí?, donde yo les voy a ir mostrando estos recursos y actividades que les estaba comentando antes. Bien, obviamente esto es un aula pelada, ¿no es cierto? La idea no es justamente mostrarles cómo hacer un aula bonita y simpática, sino, bueno, principalmente a modo general, explicarle los recursos y actividades concretamente, ¿no? Lo importante es que ustedes, para poder generar recursos y actividades, tienen que estar en el modo edición. Como todos ustedes tienen el rol docente, todos sus perfiles les van a permitir editar cosas en el aula, a diferencia de los alumnos, lógicamente, que tienen solo permiso de solo lectura, ¿no? Entonces, en este caso, a nosotros que somos docentes, nos aparece aquí a la derecha un botón que dice activar edición, cosa que a los alumnos no les aparece, ¿sí? Una vez que hacemos clic ahí, podemos ver que la pantalla cambia un poquito, cambian los bloques, aparece más información que antes estaba oculta, ¿sí? Algunas cosas con más detalle, y lo que aparece usualmente son estas rueditas o estos engranajes que obviamente nos informan de que excediendo ahí vamos a poder editar el bloque en el cual estemos parados. Tengan en cuenta cómo es la disposición del aula. Tenemos la parte central, que es donde va a consistir todo el contenido de nuestra materia. La materia se puede ir agrupando o estructurando mediante estos bloques, que aquí tienen el nombre de tema 1, tema 2, tema 3, tema N. Obviamente que pueden ir agregando temas. Fíjense que aquí abajo tenemos un más y un menos para agregar o disminuir la cantidad de bloques. Y sobre cada uno de estos bloques, obviamente podemos editar el título, que en este caso es de lo que dice tema 1, tema 2, y agregarle todo el contenido que nosotros consideremos, ¿sí? Con estas flechitas de aquí podemos alterar o alternar el orden o la secuencia en la cual queremos que aparezcan estos bloques. Y aquí a la derecha podemos ver un ojito, que es el que me va a permitir a mí ocultar, es decir, que no sea visible a los alumnos, sin necesidad de eliminar, obviamente, o en su defecto mostrarlo. Y también vemos una lamparita. Esa lamparita es una opción que me genera un destaque sobre algún bloque de interés, que generalmente uno tiene la costumbre de utilizar esa lamparita para resaltar el bloque vigente, o sea, el bloque en el cual actualmente se está desarrollando la clase. Como lo más ideal es que ustedes vayan habilitando los bloques a medida que avance la cursada, siempre van a tener de algún modo destacado el último bloque, calculo yo, ¿no? Pero bueno, eso es a gusto y piacere de ustedes, de algún modo. Bueno, bien, después lo que vamos a tener cuando nosotros accedemos a nuestro aula vacía, lo único que vamos a tener es el foro de novedades, que es un foro que siempre existe. A lo sumo, si no lo queremos usar, lo podemos ocultar. Fíjense que en cada uno de todos estos elementos que aparecen en Moodle aparece la opción de editar, con lo cual aparece un menú desplegable con más opciones. Tenemos opciones que creo que, bueno, en la clase de ayer lo habrán visto, aparte son muy intuitivos, es muy claro
la verdad es que es bastante amigable Moodle, entonces no me interesa ahora quizás abocarme a tanto detalle a ese nivel, ¿no es cierto? Pero quiero que presten atención a que el foro de novedades siempre está, y es el único foro que tiene una particularidad muy importante. Es el único foro unidireccional, es decir, es el único foro en donde los alumnos no pueden escribir. Y solo el docente es el que tiene que publicar cosas para que a todos los alumnos les llegue esa noticia o ese aviso que el docente quiera avisar de algún modo. ¿Sí? Bien. A continuación vemos que tenemos 4 elementos más. Esos 4 elementos son elementos que creé yo oportunamente para justamente ahora mostrarles, al margen de que vamos a ver cómo crearlos. ¿Sí? Pero bueno, yo quería ya tener algunos precargados para que ustedes puedan ver ahora cuando entremos a cada uno, sin que nos demande demasiado tiempo la creación de estos elementos. Bien, aquí tenemos una opción que dice añade una actividad a un recurso. Nos vamos a abocar a esa opción, que es la que nos congrega a esta microcapacitación concretamente. Fíjense que cuando ustedes acceden a ese link, se les abre este menú donde tienen que elegir, obviamente, qué recurso o qué actividad es el que quieren incorporar. Observen la cantidad de actividades que presenta esta instalación de Moodle y observen la cantidad de recursos. La verdad es que la cantidad de recursos es menor, no son tan, digamos, no hay tantos recursos porque tampoco lo necesitamos, con los recursos existentes nos alcanza y nos sobra. Tengo entendido que muchos ya los vieron ayer, quizás carpeta no lo vieron tanto en detalle, pero interpreten que es algo bastante claro y visible, es simplemente poder generar una estructura de carpetas en donde alojar archivos o cualquier cosa que uno quiera presentarle a los alumnos. ¿Sí? Bien. Con lo cual nos vamos a abocar a lo que es las actividades. Particularmente las actividades posiblemente vayan variando de instalación en instalación. En este caso, bueno, en lo que es la instalación de la UTN-FRBA, estas son las actividades presentes. ¿Por qué digo esto? Porque como Moodle es, digamos, es un desarrollo que continuamente va generando cosas nuevas a partir de su comunidad, aparecen nuevos plugins o nuevas, justamente, herramientas que se puedan llegar a agregar. De este modo, estas son las que tenemos. Yo particularmente no voy a explicarles todas, algunas porque son demasiado complejas para lo que este curso tiene como objetivo transmitirles a ustedes, y otras porque, bueno, sinceramente no le vemos la utilidad hoy por hoy para la situación en la que nos estamos encontrando nosotros, ¿sí? Como lo que es, por ejemplo, base de datos, contenido interactivo, algunas encuestas predefinidas, lección y paquete SCORM. Con lo cual vamos a ver las demás, ¿sí? Lo que no quita que si alguno necesita más adelante, cuando esté confeccionando su propia aula, asesoramiento sobre alguna de estas actividades que yo no estoy haciendo mención, puede hacérmelo llegar y no hay ningún tipo de problema. Bien, vamos a ir secuencialmente. Vamos a ver qué pasa con chat. Chat es una actividad, como bien dice su definición, es una instancia sincrónica porque justamente genera un contexto de conexión simultánea de todas las personas que quieran participar de ese chat, incluido el docente. Con lo cual, la utilidad que se le puede generar es la de, por ejemplo, concertar un horario para que todo el alumnado, incluido el docente, o no necesariamente, puedan juntarse a, entre comillas, conversar, o responder consultas, o hablar de cierto tema. La realidad es que, habida cuenta de que nosotros vamos a utilizar clases virtuales con cámara web a partir de Google Meet, el objetivo de este chat quizás no tiene gran utilidad hoy por hoy, pero no quita que eventualmente alguien quiera incorporar un chat en su aula, quizás para que, por ejemplo, los alumnos tengan un lugar para poder conversar entre ellos. Algo que se utiliza mucho es generar un foro llamado cafetería o recreo o break, de manera tal que en ese foro el docente no participe, sino que participen los alumnos simplemente y puedan comentar de cosas externas a lo que es la capacitación concreta, o sea, la materia. De alguna manera recuerden que digamos, todo esto, ¿a qué nos tiene que tender? Tiene que tratar de hacer
lo más análogo a la presencialidad posible. Es por eso que estamos tratando de ir reconvirtiendo estas herramientas o estas actividades a cosas digamos, de la educación presencial lo más cercano posible, ¿no? Bien, entonces vamos con este chat. Si yo doy a ver ciertas cosas, como por ejemplo el nombre o le quiero dar a la sala de chat, vamos en este caso a ponerle un nombre prueba. Interesante, editor de texto que presenta nuestro Moodle, porque tiene gran cantidad de parámetros y también temáticos muy, muy buenos, quizás no para esta concretamente del chat, ¿no? Pero digamos, para cuando ustedes tengan que escribir en algún foro o en un web de texto, algo en lenguaje matemático, lo van a poder hacer, porque fíjense, el editor de matemática tarda en cargar, pero pueden ver todas las herramientas que brinda. No sé si llegan a verlo. Tienen acá solapitas para ir navegando. Tenemos simbología de todo tipo. Y también tenemos de química. Bien, entonces, como les decía, tenemos acá el campo de descripción. Obviamente, todo lo que tiene la estrellita roja es obligatorio. Si queremos, tildamos esta opción de manera tal que la descripción no es necesario que aparezca debajo de la sala de chat, pero es obligatorio colocarlo igual. Así que vamos a poner, esto es una prueba. Y lo que tiene para configurarse es en qué fecha vamos a establecer esta sala de chat. A partir de qué momento. ¿Sí? Bien. Entonces, si hiciéramos también, podríamos generar que este chat fuese recurrente. Entonces, de algún modo, generarle la repetición semanal o la repetición diaria en un cierto horario a esta misma sesión de chat. ¿Sí? Bien. Siempre nos vamos a encontrar, cuando configuremos cualquier tipo de recurso, con estas opciones que dicen ajustes con módulo. Ya nos vamos a abocar en un ratito porque tiene que ver con el manejo de grupos. Entonces, hasta que no veamos grupos, la verdad es que esto no tiene mucho sentido que yo seleccione. Solo decirles que desde aquí lo que pueden hacer es configurar que la actividad, primero y principal, esté visible o no, y por otro lado, se maneje grupalmente o no. Nosotros tenemos 3 formas de configurar. Diciendo que no hay grupos o diciendo que hay grupos separados o visibles. Separados son grupos separados o visibles. Grupos separados son grupos que cada persona que está en un grupo no puede ver lo que publica otro compañero de otro grupo. Esperen un segundito. Están diciendo que se entrecorta el audio. Recién estoy viendo los mensajes del chat, mil disculpas. Así que lo que voy a hacer es salir y volver a entrar. ¿Les parece? Hola Daniela, te habla Agustina Mates. Sí te iba a decir eso, que pruebes de desconectarte y volverte a unir. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Hola, por ahora sí. ¿Sí?
Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Porque yo seguía hablando y la No, no es verdad que que no no se me daba escuchaba cuenta. nada, tenías como microcortes, se escuchaba y de repente como que se distorsionaba la voz por momentos nada más, me parece, al menos yo. Ok. Bueno, bueno, listo. Entonces retomo desde donde estaba. Gracias. Bueno, retomamos entonces. Discúlpenme, pero bueno, como les decía, estaba concentrada en la demo y no estaba leyendo el chat. Bueno, como les estaba diciendo, estábamos acá configurando el chat y en la parte de ajustes comunes del módulo podemos ver que desde aquí podemos configurar, primero y principal, si la herramienta o el módulo, que es el que estamos incorporando, más allá de crearlo, podemos hacerlo visible o no en ese preciso instante, quizás lo queremos crear, pero hacerlo visible más adelante y eso también es posible. Y también lo que podemos hacer es configurar cómo va a ser el comportamiento respecto a los grupos en el caso de que haya grupos en el aula, ¿no es cierto? Obviamente podemos dejarlo como está, que por defecto es la opción no hay grupos, y si no, si existiera la posibilidad de grupos, tenemos dos características. La posibilidad de que sean grupos separados o grupos visibles. ¿Cuál es la diferencia? Que si un alumno que es miembro de un grupo, llamémoslo grupo A, y otro alumno que es miembro del grupo B, y esto lo configuramos como grupos separados, lo que genera un alumno del grupo A no puede ser visto por lo que genera un alumno del grupo B. La diferencia con grupos visibles es que obviamente, a pesar de que cada uno pertenece a su grupo e interactúa con su grupo, puede ver lo de los demás grupos. Esas serían las diferencias. Bien, una vez configurado esto, con todo lo que ustedes consideran necesario, vamos a hacer guardar cambios y regresar al curso. Y vamos a ver que tenemos aquí un elemento nuevo, que es el que acabamos de generar, que se llama prueba. Si ustedes quisieran ver cómo se ve esto sin el método, digamos, sin estar en el modo edición, obviamente desactivamos edición, pero también a alguno le puede llegar a interesar cómo lo van a estar viendo los alumnos. Entonces, en general, cuando uno está de alguna manera customizando su aula, periódicamente puede hacer un cambio de roles, es como que por un momento hacemos de cuenta que somos otra persona. No otra persona, pero sí otro perfil. Entonces, si vamos a esta opción que dice cambiar rol a, podemos ir a estudiante, ¿sí? De manera tal que vamos a ver cómo lo ven los alumnos. Obviamente que no ve el alumno el botón activar edición, ni tampoco ve los botones de edición que acompañaban a cada uno de estos elementos. Y en este caso ve todos los elementos que estaban presentes. Si yo vuelvo a mi rol normal, activo edición, o sea, vuelvo a mi rol docente, y de golpe no quiero que se vean todos los elementos que no sean mi chat, no tengo más que ocultarlos, fíjense que aparecen grisados, voy a cambiar rol a estudiante y vemos que el estudiante solo va a ver lo que yo quiero que vea. Esto es un poco lo que yo les estaba transmitiendo al principio respecto a que los alumnos no vean la totalidad de los bloques, sino que quizás se los vayamos dando o dosificando gradualmente, ¿no? Primero y principal, para no marearlos, no abrumarlos, ¿no? Porque esto de la educación a distancia va a ser para muchos abrumador, y para ir guiándolos en el avance de las clases, creo yo. Bien. Entonces, ¿cómo se ve este chat, no? Si yo ingreso, fíjense que tenemos, en este caso, yo había creado unos grupos, a los grupos los llamé ejemplo y ejemplo 2, de manera tal que como yo lo configuré como grupos separados, podemos ver aquí la sesión o la sala de chat para alguno de estos grupos. Yo como docente tengo la posibilidad de verlo general, es decir, para todos los participantes, o si quisiera, podría verlo para algunos de los grupos en cuestión que yo tenga creado en mi aula. ¿Sí? Bueno, obviamente después entramos a la sala y ahí simplemente es cuestión de chatear, que en este caso no va a haber nadie conectado, así que no tiene mayor sentido. Bien, pasamos a otra actividad, si les parece. Fíjense que tenemos consulta. Bueno, consulta es una actividad muy interesante, es cortita, es breve, pero que puede ser de mucha utilidad porque sirve justamente, como su nombre lo describe, para hacerles una consulta a los alumnos. Que esto puede llegar a ser una pregunta corta, quizás
para tomar alguna decisión, como podría ser a qué hora quieren que tomemos el parcial o a qué hora quieren que hagamos la clase de consulta. Entonces, de alguna manera, no solo para generar un poco de dinamismo y generar participación de parte de los alumnos en la toma de decisiones, entre comillas, sino que también se puede llegar a utilizar para emitir alguna opinión sobre algo o evaluar determinada situación. Por ejemplo, vieron un video y pueden realizar una consulta con opciones, siempre es con opciones multiple choice, donde ustedes pueden hacer una calificación diciendo, bueno, ¿cómo calificaría usted el video visto? Bien, muy bien, malo, regular, etc. O cualquier cosa que ustedes quisieran conocer. Entonces, obviamente tenemos el título, la descripción, eso es bastante sencillo. Tenemos la posibilidad de mostrar horizontal o verticalmente las opciones presentadas. Y luego aquí tenemos las opciones que quisiéramos presentar. Una, como mínimo, obviamente, ¿sí? Aquí tenemos para configurar la posibilidad de que pueda marcar más de una opción, si quisieran, en el caso de que lo permita el criterio de la pregunta, ¿no es cierto? Y aquí en disponibilidad, si tildamos esta opción, tenemos la posibilidad de que esa consulta no esté permanentemente abierta, sino que tenga un comienzo y un fin, como si fuese una votación cerrada. Respecto a los resultados, obviamente tiene que ver con el final de este horario o esta disponibilidad que le podemos poner a la consulta. Podemos decidir no publicar los resultados porque queremos que quizás los resultados los alumnos no lo conozcan, sino que simplemente para un manejo interno. O pueden mostrarlos teniendo en cuenta determinados criterios, mostrarlos después de su respuesta o mostrarlos después de cerrada la consulta. Eso es uno de los más utilizados, ¿no? Lógicamente, cuando todos opinaron o cuando la gran mayoría opinó dentro del rango de tiempo establecido, recién ahí presentar la respuesta. Bien, y obviamente volvemos siempre a la opción esta de ajustes comunes del módulo, donde tenemos siempre reiterativamente el concepto de los grupos, ¿sí? Bueno, en este caso yo ya tengo creada una consulta, entonces fíjense que aquí, donde dice horario de clase de consulta, yo había creado ya una consulta predeterminada en donde les había puesto qué horario preferís para la clase, de manera tal que el alumno va a ver esto y va a tener que elegir en alguno de estos tres horarios. Una vez que selecciona la opción, guarda mi selección y ahí tenemos ya guardada y almacenada la respuesta de esta persona, que sería yo misma. Fíjense que entonces, cuando yo vuelvo a ingresar, si yo vuelvo a ingresar, ya no me permite responder, ¿sí? Porque yo ya respondí. Entonces, de algún modo, esto es lo que garantiza que todos puedan responder una sola vez. Bien, continuamos. Bueno, tenemos el cuestionario. El cuestionario es una herramienta muy compleja en cuanto a la cantidad de herramientas que provee dentro de lo que es el cuestionario, determinadas cantidad de preguntas, categorías de preguntas, tipos de preguntas. Es por eso que de lo que es cuestionarios se va a generar una microcapacitación específica. Creo que en el transcurso de la semana, no quiero meter la pata, pero creo que es así, con lo cual también, bueno, estén atentos porque les van a estar llegando al departamento los avisos pertinentes respecto a esto, ¿sí? Bien, vamos a pasar a elección de grupo. Elección a grupo es una categoría de consulta, pero específica. Solo cuando en el aula haya grupos va a estar permitida esta actividad. Obviamente, creo que el nombre es más que descriptivo, justamente del mismo modo que la consulta, va a permitir que el alumno, si quisiera, se agrupe. Esto lo vamos a ver en un ratito cuando veamos grupos, la posibilidad que ustedes tienen de manejar los grupos. Los grupos los pueden manejar de manera cerrada, es decir, que ustedes los arman y de algún modo agrupen ustedes mismos a los alumnos o que permitan esta libertad de que el alumno se autoagrupe. Entonces, bueno, esta herramienta puede también generar como ese dinamismo para que el alumno tome decisiones, ¿sí? Puede llegar a ser interesante. Bien, ahora lo que estoy haciendo es mostrando todo lo que yo había ocultado para que, bueno, ustedes todos lo puedan ver bien. Entonces, en este caso, observen cómo sería que el alumno lo vea. Si ustedes ingresan a agruparse, que es esta actividad que yo creé, fíjense que les aparece, esta actividad tiene como objetivo que elija su grupo de trabajo, ¿no es cierto? Con lo cual, ustedes acá eligen de manera, bueno, en este caso no, porque yo soy docente, tendría que ser alumno, obviamente, poder hacer la elección del grupo. Yo creé dos grupos con nombres
genéricos, le puse ejemplo y ejemplo 2, con lo cual, de esa manera, podríamos generar que el alumno se elija a qué grupo pertenecer, ¿sí? Bien. Seguimos. Bien. Tenemos encuesta. Encuesta también es una actividad que puede generar un intercambio interesante con el alumno porque puede hacer que responda sobre ciertas cuestiones que para el docente pueden llegar a ser interesantes. Fíjense que si uno ingresa, tenemos un panel general que es siempre común a todos, donde podemos poner el nombre, tenemos una descripción, que en este caso no es obligatoria, así que podemos omitirla, o si no, si elegimos la opción muestra la descripción en la página del curso, puede haber un poquito de speech explicativo para que el alumno comprenda un poco más la importancia de esta encuesta, ¿sí? Tenemos la posibilidad también de ponerle una fecha de apertura y de cierre oportunamente, si lo quisiéramos o no. ¿Qué tipo de respuestas vamos a generar? Puede ser una respuesta anónima o no, de acuerdo a lo que a nosotros nos interese. Esto lo seleccionamos desde este menú desplegable, ¿sí? Y después tenemos tipo de cuestionario. Tenemos la posibilidad de crear un nuevo cuestionario o de copiar existentes, de los que ya existen en este campus. Aquí, bueno, vemos algunos de los que ya existen. Bueno, hay uno creado por María Paz, ahí, que está online, así que bueno, un beso para ella. Hay uno mío también, pero bueno, en general, lo ideal es que cada uno cree su propia encuesta, que en realidad no es ni más ni menos que un cuestionario con respuestas multiple choice que uno considere pertinentes. ¿Sí? Pero bueno, la idea de esta configuración obviamente es muy libre y cada uno va a tener que ir oportunamente, si le interesa, generando su propia encuesta. Así que esto tiene que ver con la configuración, no con el armado de la encuesta. Una vez que ustedes la configuran, yo acá ya tengo una creada, fíjense que cuando ingresan encuesta, aquí es donde les aparece el botón de añadir preguntas, donde en este caso, como yo no tenía ninguna pregunta en mi encuesta, es mi oportunidad para poder escribir las preguntas oportunas. ¿Sí? Bien. Luego de el tiempo que yo he establecido como temporizador de finalización de esta encuesta, obviamente que hay una interpretación de los resultados que se puede presentar mediante un gráfico posiblemente, o cualquier tipo de infografía que me represente justamente los datos recabados. Bien, seguimos. Bueno, encuestas predefinidas es lo mismo que encuestas, solo que estas encuestas no son libres, sino que son encuestas que ya existen y ustedes las pueden reutilizar. Bien, vamos a ir a foro, que es una de las vedettes, por así decirlo, de nuestras aulas a partir de ahora, porque va a participar de este intercambio que va a existir con los alumnos. Es fundamental que tengan foros. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan los tipos de foros, ¿sí? Fíjense que desde cuando ponemos agregar, aparece un nombre, obviamente, la descripción, si quisieran ponerle una descripción a este foro para detallar cuál es el objetivo del foro. Es muy importante que ustedes sean sumamente claros en la definición de los foros. ¿Por qué? Porque si no somos claros en los objetivos, el foro se torna una maraña de comentarios ilegibles. Con lo cual, a ver, lo ideal es que haya un foro por módulo, un foro de consulta general, que yo considero necesario para cosas que no tengan que ver con ningún tema en particular, pero en general que haya un foro por bloque es bueno porque de esa manera ordena las cosas. Y también es importante que les recalquen a los chicos que cuando generen una consulta se fijen primero si esa consulta no fue respondida en algún otro hilo generado por otro alumno, porque de esa manera también los obligamos a leer los comentarios de sus compañeros y esto es la base justamente del aprendizaje colaborativo. No es solo emitir consultas y esperarla con la respuesta del profesor, porque si no estaríamos cayendo en un error conceptual que tiene que ver con que el aprendizaje a distancia es un profesor a domicilio, y eso no es un poco la idea. Entonces, la idea es que justamente generemos este intercambio entre pares también, ¿sí? Bien. Con lo cual, primero y principal, recordarles esto, ¿no? Que primero lean las consultas de los demás compañeros, se fijen si no es necesario que quizás alguno aporte algo en las consultas de sus compañeros, y recién cuando la consulta de uno no fue planteado por nadie más, recién ahí que generen un hilo nuevo. Y generar un hilo tiene que ver con aportarle un título al problema planteado o a la duda que el alumno tenga.
Y ese nombre o ese título tiene que ser representativo del contenido, porque también confunde y también genera como un poco de desorden y pérdida de los mensajes, porque si uno el día, digamos, en 2 meses queremos volver a mirar el foro, no vamos a entender dónde están las cosas. En cambio, si nosotros seguimos un hilo conductor, justamente haciendo uso de la definición de hilo, pero metafóricamente hablando también, la idea es que justamente el hilo tenga una conducción, no que sea un salpicré de temas. Bien, entonces, le vamos a dar un nombre a este foro, le vamos a dar una descripción si ustedes quisieran, y aquí aparece la parte más importante, que es el tipo de foro elegido. Nosotros, en general, vamos a manejarnos con 2 tipos de foros. El foro para uso general y el de debate sencillo. El de debate sencillo es un foro en donde se plantea una sola inquietud y todos los comentarios que vienen a continuación son respuesta a ese comentario inicial. Es decir, nadie puede iniciar un nuevo tema, ¿sí? Quizás, si ustedes lo creen pertinente, puede llegar a ser útil plantear un tema de debate y que todos los alumnos justamente discutan o intercambien opiniones sobre ese tema en concreto. Si el objetivo del foro es responder consultas, mi recomendación es que utilicen el foro para uso general, ¿sí? Donde cada alumno puede generar su propio hilo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De la mano de los grupos, también tiene mucho que ver los foros, porque si existiesen grupos en sus aulas, los foros también van a verse impactados. Porque si ustedes configuran el foro, que eso lo vemos desde aquí, con el concepto de grupos separados o visibles, también eso puede llegar a generar que los alumnos del grupo A, por ejemplo, no vean las consultas del grupo B. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes lo tengan configurado, evalúenlo, obviamente, y decidan cuál les parece la más acorde. Bien. Más características de los foros. Tiene la posibilidad de juntar archivos, así que desde aquí lo que van a hacer es configurar o ponerle un tope máximo de peso al archivo y cantidad de adjuntos. Si quisieran, podrían también plantear el número de palabras, pero eso es algo que es totalmente accesorio. Y vamos a suscripción y seguimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que desde el momento en que uno está suscrito a un foro, nos van a empezar a llegar a nuestro correo electrónico asociado a nuestro campus virtual todo lo que ocurra en ese foro. Entonces, de acuerdo a qué tipo de actividad tenga ese foro, mucha o poca, es cómo nuestra casilla de correo va a sufrir más o menos, de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser medido en eso y tomar una decisión, obviamente, responsable en digamos, en cómo lo vamos a configurar. Lo ideal, para evitar problemas de que haya alumnos que digan, no, yo no me enteré, profe, usted lo publicó en el foro y a mí no me llegan, es configurar los foros como suscripción forzosa. Si lo ponemos como suscripción forzosa, lo que hacemos es que todos los alumnos están suscriptos y no se pueden desuscribir. A mí me parece que es lo más razonable, a pesar de que haya alumnos que se puedan llegar a quejar, me parece que es lo más sano para todos de que nadie se pierda de nada. Pero bueno, si eventualmente tienen algún reclamo, lo que sea, de que, uy, profe, me llegan muchos correos o lo que sea, pueden bajar un nivel en cuanto a la exigencia y elegir la opción de suscripción automática. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes inician el foro, todos los alumnos del aula están suscriptos, pero tienen la posibilidad de desuscribirse cuando ellos quieran, ¿sí? Bien. Por último, tenemos también la opción suscripción opcional, pero que no la vamos a considerar nosotros, que es justamente dejarlo a la libertad del alumno de que se suscriba o no, entonces la verdad es que no lo vamos a nosotros brindar de ese modo. Y por último tenemos la suscripción deshabilitada, que es un foro que estaría como muerto, se muere de inanición, digamos, porque obviamente no tiene la suscripción deshabilitada, entonces nadie se puede suscribir, no tiene mayor sentido. Esto se puede llegar a utilizar para foros antiguos, es decir, si su aula tiene varios ciclos lectivos de vida, lo que se puede hacer es con los foros anteriores, de años lectivos anteriores, presentarlos a modo de información, pero para que nadie se pueda suscribir, le deshabilitan la suscripción, ¿sí? Bien. Por último, tenemos la opción de calificación, porque yo dije al principio que el foro también se puede utilizar como instancia evaluativa. Entonces, si nosotros vamos a la opción de categoría de calificación
En este caso dice sin categorizar. Pero si nosotros, a ver, bueno, ahora no me estaría dejando, no sé por qué, ahora me lo voy a chequear, pero me tendría que dejar la posibilidad de categoría, ah, no, perdón, me estoy confundiendo, mil disculpas. No es desde aquí, sino que acá, perdonen, ¿eh? Desde el menú calificaciones, me estaba confundiendo calificación con calificaciones. En calificaciones, aquí donde dice tipo de consolidación, no hay calificaciones, aquí es donde nosotros vamos a elegir si lo queremos calificar o no. ¿Qué es lo que vamos a calificar del foro? Cada entrada de cada alumno. Entonces, si nosotros consideramos que la entrada que generó el alumno o el hilo que generó o la respuesta que dio un compañero vale la pena destacarla, y nosotros quizás queremos evaluar el comportamiento más conceptual, digamos, conceptual en cuanto a la participación y demás en la comunicación entre pares, podríamos habilitarle la calificación. Entonces, en ese caso se utiliza calificación máxima, creo que es la más acorde, y tenemos la posibilidad de elegir si quisiéramos una escala o una puntuación. Si ponemos escala, directamente podemos utilizar aprobado, reprobado directamente o correcto, incorrecto, sin necesidad de que haya un puntaje, ¿sí? Para no generar promedios, ese tipo de cosas. También lo que podemos hacer es limitar en fechas de comienzo y de fin el tiempo en el cual se pueden hacer aportes en el foro. Así que eso también lo pueden configurar desde acá, ¿sí? Bien, eso se utiliza muchas veces cuando ustedes tienen muchos foros, uno para cada unidad, entonces no quieren que después de cierto tiempo, por ejemplo, pasaron 3 meses de cursada, ya no quiero que en el foro de la primera unidad se sigan comentando cosas, entonces le deshabilito la calificación, o sea, que puedan escribir, pero yo obviamente no los voy a calificar porque no tiene sentido, ¿sí? Bien. Bueno, volvemos aquí y vamos a ver 2 actividades más, y ya con eso vamos a hacer un cierre, porque bueno, creo que me estoy extendiendo un poquito. Vamos a ver qué pasa con glosario y con wiki. Ambas son muy interesantes porque tienen que ver con el aprendizaje colaborativo, justamente. El glosario lo que hace de bueno, digamos, genera como un glosario común y corriente, como si fuese un diccionario de palabras, la posibilidad de generar un glosario, siempre va a haber un glosario principal por cada aula, y podríamos generar glosarios secundarios si ustedes quisieran que haya subglosarios, pero siempre va a haber un principal, siempre va a haber uno solo, secundarios puede haber varios, de manera tal que puedan generarle a un grupo que generen su propio glosario. ¿Qué quiere decir eso? Es un almacenaje de registros ordenados alfabéticamente, donde lo que colocamos son vocabulario. Quizás si la materia de ustedes lo requiere y por ahí es un vocabulario muy técnico o van a aprender nuevos conceptos, puede llegar a ser interesante que cada alumno tenga como parte de su actividad obligatoria incorporar una entrada al glosario, de manera tal de incorporar un concepto, obviamente desarrollarlo, eventualmente si ustedes quisieran pueden calificar esa entrada. Entonces, no solo va a generar un glosario que se nutra de la información del grupo o del aula completa, sino que obviamente el glosario va quedando, entonces de cursada en cursada ustedes lo pueden ir enriqueciendo, ¿sí? Bueno, aquí ustedes van a configurar si quieren que este forme parte del glosario principal o un glosario secundario, y siempre si estamos en ajustes comunes del módulo vamos a poder elegir que se vea o que no se vea, ¿sí? Bien. Bueno, por último vamos a ver qué pasa con la wiki. La wiki es una herramienta colaborativa que sirve para el trabajo en equipo, porque de algún modo es una página web donde ustedes puedan hacer aportes en simultáneo de varias personas, lo que sería usualmente un Google Doc, pero inmerso en la plataforma Moodle. Entonces, ustedes le pueden dar un nombre a esta wiki, una cierta descripción, elegir si se trata de una wiki colaborativa o una wiki individual, porque también puede funcionar como una wiki individual, de acuerdo a cómo ustedes lo consideren, pero está muy bueno el concepto de wiki colaborativa si ustedes van a hacer trabajos grupales, porque de esa manera ustedes tienen una constancia virtual del trabajo grupal, porque no solo van a tener que trabajar en esta wiki, sino que ustedes van a poder hacer un seguimiento tipo bitácora de los avances y los aportes que realizó cada uno de los integrantes del grupo.
Así que es sumamente interesante. Fíjense que, bueno, le vamos a poner un nombre a la primera página, ¿sí? Porque esto no es ni más ni menos que páginas HTML. Y aquí vamos a elegir si vamos a trabajarlos grupalmente o no, con el mismo criterio de siempre. Mi recomendación es que las wikis las trabajen de manera colaborativa y las manejen con grupos, ¿sí? En este caso yo le elegiría grupos separados para que justamente las intervenciones de unos y otros sean totalmente conjuntos disjuntos, ¿no? O sea, que realmente uno no pueda ver lo que hace el otro grupo. Previo quizás a una presentación oral o lo que sea, está muy interesante. Bien. Fíjense que cuando uno ingresa a la wiki, yo acá ya tengo una wiki de ejemplo, yo aquí, bueno, incorporé una imagen de Moodle, así es como ustedes lo van a ver como docente, ¿no? Van a ver el nombre de la página inicial, que en este caso yo le puse inicio, está vacía porque no le puse contenido, pero si en vez de estar en la solapita ver, vamos a la solapa editar, aquí el alumno es donde va a poder hacer uso de su magia y incorporar lo que consideren. Obviamente está todo en formato HTML, pero no tienen que escribirlo, digamos, en lenguaje HTML, sino que van a poder utilizar el editor de texto que aparece aquí arriba. También tenemos aquí el editor de matemática, así que, bueno, es bastante, digamos, completa todo lo que brinda, ¿no? Vamos a poder usar links, vamos a poder utilizar la incorporación de videos externos, o sea, eso es muy versátil. Bien. Después, si quieren, pueden poner comentarios, que los puede hacer el alumno o los puede hacer el docente, comentarios sobre lo que va viendo que están haciendo, si es un trabajo grupal de varias entregas, por ejemplo, el docente puede ir viendo la evolución de esto. Y si vamos a historia, esto me parece interesante, se ve tipo bitácora todo el avance de lo transcurrido en esta página y quién lo realiza. Fíjense que aquí me aparece mi nombre, porque soy quien lo creó. Entonces, de esta manera va a ir apareciendo de manera cronológica todo lo que esta página sufrió como modificaciones, ¿sí? Bien, voy a ver un poquito el chat, a ver si hay alguna consulta, antes de pasar a grupos, concretamente, que me parece que es interesante no pasar de por alto. A ver, estoy leyendo. Ah, eso, bueno, Manuel, muchos alumnos no eligen títulos representativos, es un tema de eso. Bueno, obviamente, sí, eso tiene que ver con que hay que ir educándolos, ¿no? En esta nueva modalidad. Y bueno, la verdad es que no se puede pretender cambios radicales de la noche a la mañana, pero sí ir inculcándoles mejores prácticas. Hay algunos documentos que existen de manejo de foros o usos eficientes de foros. Quizás estaría bueno armar algún tipo de documentito para que los chicos se lo descarguen y puedan mejorar la comunicación, ¿no? Ahora estoy leyendo. Claro, Silvina, sí, los foros llegan al correo que vos tengas asignado a tu perfil, en realidad. No sé si tenés el de frba.com o el que tengas. Siempre fíjense, porque justamente como el caudal de mensajes suele ser abultado, a veces el mail lo considera spam. Así que bueno, casi siempre tienen que andar chequeando para que los mensajes de los foros no les lleguen spam, ¿sí? Sí, vale, Valeria. ¿En los foros sería bueno por cada tema unidad? Sí, claro, sí, sería lo ideal, totalmente. Sí, también para darle un orden a las consultas y de algún modo cuando uno pase de tema o de unidad, del mismo modo que en la clase presencial uno cuando pasa a tema nuevo da un cierre de conclusiones o demás, también estaría bueno que eso exista en el foro, o sea, que exista un mensaje de cierre, quizás para redondear un poco la idea y para generar que ya no generen más aportes de esos temas y que se comprenda bien el cambio justamente, ¿no? El cambio de unidad. Bien, a ver, Laura, me pregunta sobre Wiki, ¿se pueden hacer hipervínculos en su contenido? Sí, claro, sí, totalmente, exactamente. Se maneja como si fuesen diferentes páginas entre las que entre sí se pueden hacer hipervínculos. Sí, es una de las herramientas más divertidas y es la más libre, la más creativa, así que bueno, en ese sentido los invito a que si tienen ganas se metan a hacer una wiki y fíjense todas lo que les ofrece, ¿no?
A ver, Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Como docente, ¿cómo ves las respuestas de los distintos alumnos en la actividad consulta? Ajá, entiendo. No te llegan al correo, sino que finalizada la fecha, si es que le pusiste una fecha tope a la consulta, vas a tener que vos como docente ingresar y vas a ver ahí las 3 o 4 opciones que hayas colocado con el porcentaje de elección, para ver cuál fue la ganadora, de algún modo, no sé, de acuerdo a lo que vos hayas considerado. Ah, está bien, pero no ven las respuestas individuales que hace Dani. ¿Cómo estás? En realidad depende cómo lo configures. Tenés la posibilidad, mira, a ver, ¿están viendo de vuelta esto? Sí, ¿no? Sí. Bien. Si vas a encuesta, yo acá tenía una creada, si voy a editar, fíjense que después de haberla creado, la actividad la puedo seguir editando, ¿no? No es que una vez que la crean no la pueden modificar. Fíjense acá, opciones de respuesta. En realidad, bueno, depende. Si vos lo consideraste anónimo, no vas a ver quién respondió qué cosa. Si lo pones nominativo, sí vas a ver. Pero ese no es el de encuesta, ¿no era consulta? Perdón, tenés razón, me confundí ya. Acá. Horario de clase. Horario de clases. Sí. Sí. Aquí en resultados. Ajá. Ah, no, tenés razón. No, en este caso no. Me llega No, el porcentaje nada más. no, exactamente. Es que en realidad el objetivo es otro. Diferente es el otro, ¿no? O sea, acá la intención no es hacer un censo de lo que opina cada uno individualmente, o sea, es más que nada una consulta general. Claro, sí, lo Sí. estaba pensando más que nada para hacer preguntas y recibir la respuesta como una tipo evaluación o algo así. Pero para eso va a estar más la encuesta, ¿no? Supongo. Sí, sí, incluso en realidad para lo que decís vos es mejor la tarea y los cuestionarios. Ah, cuestionarios. Bien. Tarea, en el día de ayer se vio, por eso es que yo hoy no lo estoy mencionando. No sé si da el tiempo para verlo ahora, porque tarea lo que tiene de bueno es que no solo, digamos, obligás al alumno a subir un archivo, también puede subir un texto cortito. Entonces también eso puede llegar a generar como una pregunta que sepas quién te respondió. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, sigo. Paula, ¿podemos ocultar nuestra casilla de mail para que no nos escriban por mail? La verdad, Paula, no te sabría decir, porque eso tiene que ver con algo mucho más atrás de lo que es nuestro aula, tiene que ver con el campus virtual en general, pues tiene que ver con tu perfil, ¿me entendés? Así que eso yo no te sabría decir si se puede ocultar. Creo que sí, pero... Daniela, discúlpame, sí se puede hacer. ¿Tenés forma de que sea visible o no tu mail? De hecho, en la cátedra yo la tengo visible y otras compañeras no, así que se puede hacer, ¿sabes? Buenísimo, muchas gracias. De Gracias, nada. Gladys. Sí, Paula, mira, igualmente, a ver, la realidad de que un chico se tome el atrevimiento de copiarte la casilla y mandarte un mail es algo medio, no sé, creo que es bastante excepcional. Si te quieren mandar un mensaje a vos por privado, lo pueden hacer porque está la mensajería interna, la mensajería privada del campus. Si no se atreven quizás a hacerte la consulta en el foro, No, por yo ejemplo. para no desordenarlo, porque después por ahí te llegan un montón de mails y es complicado, pero está perfecto. Buenísimo. Sí, claro. Es que también, a ver, la idea es no fomentar eso. Mismo cuando les mandan algún mensaje privado, obviamente, de acuerdo a lo que les estén preguntando, obvio que le vamos a contestar y todo, pero quizás desalentar un poco esa mecánica. Porque el objetivo es que justamente las consultas no se hagan de manera privada, sino es como que en el aula alguien se acerque a contarte un secreto. O sea, la idea es justamente que las consultas sean abiertas a todos y que eso genere este dinamismo que tiene que ver con que todos puedan ir participando de la elaboración de los contenidos o del conocimiento en general. A ver, Florencia, ¿cómo considero que se puedan agrupar a los alumnos de primer año que no se conocen? Bueno, a eso iba. Ahora iba a explicar el tema de grupos, que justamente podemos elegir la opción automática, o sea que nosotros como docente los agrupemos a la fuerza o de alguna manera sin consideración, o elegir que ellos mismos se agrupen. Por eso estaba la opción de elección de grupo. ¿Sí? Mati, a ver, ¿los alumnos ven que otros alumnos que están en un grupo a la hora de elegir un grupo? Sí, ahora lo vamos a ver eso también.
Uno puede ver quién está en el otro grupo, exactamente. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Oscar, bueno, la misma pregunta, ¿no? Obviamente que ellos van a ir viendo cómo se van a ir completando los grupos. Oscar Bravo, con lo cual quizás eso tiene algún peso en la elección. A ver, Soraya, tenés una pregunta, decime. Soraya, Hola, ¿estás por ahí? hola, Daniela. Ahí ¿Cómo abrí el estás? micrófono. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un aula virtual que la estoy usando del año pasado, tengo bastantes secciones o temas, y cada vez que agrego un tema, me lo agrega al final. Sí. ¿Hay alguna manera de llevarlo hacia arriba sin tener que agarrarlo y arrastrarlo? No, a ver, esa es la única manera. Fíjate que acá tenés una flechita donde justamente moves el bloque completo, con los recursos que tenga dentro y todo. Ok. No sé, a ver, no, me parece que no es tan costoso, pero bueno, no sé, automáticamente no se puede. Está bien, era esa mi consulta. Porque Gracias. en realidad, perdóname, el bloque principal es el que está siempre fijo, entonces no podría existir un algoritmo para poner arriba porque estarías poniendo arriba del foro principal, perdón, del bloque principal, ¿me entendés? No, sí, te entiendo perfectamente. No, pero mi consulta, por ejemplo, yo tengo como 20 secciones y agregué el otro día una que quería poner importante para leer porque ya estoy armando el aula para el lunes, ¿no es cierto? Sí. Y la quise llevar hacia arriba y tuve que arrastrarlo por los 20, se me caía por el camino, bueno, en fin, Oh. un montón de cosas. Era esa mi consulta. No, bueno, sí, lamentablemente, a ver, tiene que ver con estas cosas de la dinámica, de la operatividad del Moodle, que bueno, nada, tiene esas pequeñas cosas. Pero igualmente, a ver, yo creo que en esta instancia donde todos estamos creando de cero las aulas, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades, pero que quizás, bueno, ya en futuros cuatrimestres, no sé si esto se va a extender, pero bueno, uno siempre piensa lo peor, ya va a ser mucho más ameno, creo yo. Seguramente. Bueno, a ver, ¿qué Muchísimas más? gracias, Daniela, ¿eh? No, por favor. Lili, bueno, no, de nada. Saluditos. Bueno, Edgardo, una lección. Yo en realidad no la mencioné porque, bueno, la lección particularmente tiene que ver con un montón de archivos, uno detrás del otro, que luego de cada archivo hay algún tipo de actividad que se pueda generar al alumno. Como son de cierta complejidad, o podemos decir que es de un nivel bastante avanzado en lo que es el manejo de Moodle, por eso en esta instancia se salteó. Pero bueno, quizás más adelante, del mismo modo que va a haber microcapacitaciones de cuestionarios, podemos llegar a armar alguna lección si más de, digamos, si muchos de ustedes están interesados. ¿Sí? De todos modos, a ver, tengan en cuenta que esto es un pantallazo general. Moodle está abierto a la comunidad y está lleno de tutoriales donde obviamente ustedes pueden ir recabando información o ir probando también, ¿no? Pero bueno, a ver, Oscar, sí, una pregunta, decime. Oscar Bravo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. En el caso de que tengamos, por ejemplo, más de un aula replicada con la información y, por ejemplo, estás editando en una el nuevo contenido, y para no estar volviendo a editar en cada una de las aulas lo mismo, ¿se puede hacer como un copiar y pegar de una sola a la otra? Mira, lo que sí se puede, sí, si vos tenés varias aulas en las que tenés rol docente, lo que se puede hacer es importar lo que quieras de una aula a otra, ¿sí? Mira, si querés te muestro, no forma parte de la capacitación, pero te lo muestro rapidito para que te orientes, para saber desde dónde lo tendrías que hacer. Mira, por ejemplo, yo estoy en este aula, ¿no? Fíjate acá el panel de importar, ¿lo ves? El panel de la izquierda que dice administración del curso, hay una opción que dice importar. Sí. ¿Se ve? Sí. Bien, si vos vas a importar, acá te va a hacer un listado de todas las aulas que vos tenés acceso. Vas a hacer clic en el aula que vos consideres, le vas a dar continuar. Obviamente, fíjate que es un listado, a mi caso es corto, en el caso de ustedes va a ser variable, y si no pueden buscar, obviamente, por una palabra clave.
vas a poner continuar y acá te va a hacer elegir qué tipo de cosas son las que querés incorporar o importar. Pueden ser las actividades y recursos o todo, en el caso de este, fíjate que está todo tildado, o si no, si quisieras solo algunas cosas. Vamos a suponer que vos querés solo las actividades y recursos, vas a destildar todo, vas a dejar tildado solo la primera opción, ¿sí? Bien, y a medida que vas dando siguiente, es como que te va a ir pidiendo cosas más específicas dentro de la selección anterior. Entonces, nosotros habíamos elegido que queríamos importar actividades y recursos, entonces ahora me va a preguntar particularmente qué actividades y recursos quiero importar. Bueno, y así se va tornando cada vez más específico. Una vez que vos elegís mediante los tildes todas las cosas que realmente vos querés incorporar, obviamente seguís con todo el procedimiento, siguiente, 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 y se va a importar. Así de fácil. Si las aulas tienen estructura igual, estructura semejante, cuando digo estructura me refiero a cantidad de bloques, o sea, digamos, exactamente, ¿no? Una estructura similar es justamente eso, ¿no? La cantidad de bloques y en dónde están los bloques. Casi que después no vas a tener que hacer más nada, porque las cosas van a ir a parar a donde tienen que ir a parar. Si no son así, si no son semejantes, posiblemente como que en esa importación te queden las cosas un poco sueltas y tengas vos que acomodarlas. Pero la realidad es que obviamente economiza muchísimo el tiempo porque no tenés que recrear todas las cosas, ¿no? Sí, gracias. Por ejemplo, digamos que en esta dinámica uno puede ir generando, por ejemplo, una unidad nueva y como vos decías, y bueno, como sabemos yo, por ejemplo, oculto la unidad siguiente que voy a dar, esa unidad que voy editando y generándola, la tengo que replicar en las otras aulas. Entonces digo, bueno, para no estar haciendo exactamente lo mismo, digo, como toda esta unidad, todo este bloque y lo replico en las otras aulas. Era un poco esa la idea. Claro, bueno, a ver, en parte si te sirve, podés hacerlo, aunque sea de manera mixta, o sea, quizás no importar todo, pero importar algo, por lo menos podés hacer te ahorras un poco de tiempo. Sí, sí, está perfecto, sí, lo voy a probar. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, bien, vamos a los grupos entonces, ¿les parece? Porque la verdad me estoy recontra extendiendo en el tiempo, les pido disculpas a todos si tienen otros compromisos. Bueno, volvemos a esto. Para los grupos, fíjense que aquí tenemos en el panel de la izquierda una opción que dice usuarios. Si desplegamos, tenemos la opción grupos. Obviamente podemos ver los usuarios matriculados, si quisiéramos, hay un montón de información relevante, pero en particular vamos a ir a grupos. Si vamos a grupos, tenemos la posibilidad de generar grupos a mano nosotros, con el nombre que nosotros quisiéramos, y que estén vacíos, por ejemplo, o imponerles nosotros los miembros que nosotros quisiéramos. De esta manera, si yo creo esto, por ejemplo, yo creé estos dos grupos, ¿no? Creé el grupo ejemplo y el grupo ejemplo 2. Fíjense que aquí aparece el listado de los grupos con el nombre que yo asigné y entre paréntesis la cantidad de miembros. En este caso son dos grupos que están vacíos, los creé yo. Si yo quisiera crear grupos automáticamente, voy a mostrar cómo es esto, que por ahí les puede servir a más de uno. La idea es agrupar sin hacer que el alumno elija a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, en este caso se puede hacer una agrupación automática. El nombre del grupo, la verdad es que no tiene mucha forma de modificarse, salvo, digamos, lo más probable es que la enumeración de los grupos sea incremental, o sea, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ¿no es cierto? Esa sería la lógica. Es por eso que en esquema de denominación, como los grupos se van a ir creando automáticamente, no le voy a ir yo asignando nombres que me gusten a mí. Entonces, tengo la posibilidad de elegir grupo arroba o grupo numeral. Grupo arroba es para que esa denominación sea alfabética, o sea, los grupos se van a llamar A, B, C, D, E y así sucesivamente, tantos como sean necesarios. En cambio, si pongo un numeral, lo que estoy diciendo es que los nombres de los grupos van a ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Sí? Bien. Entonces lo vamos a dejar con grupo numeral para que vean que son grupos numéricos. Bien. Después lo que voy a elegir es cuál va a ser el criterio de creación. Si lo voy a hacer por límite de número de grupos o por límite de miembros por grupo. ¿Qué quiere decir esto? Quizás yo tengo un alumnado de, no sé, 50 personas y yo quiero que haya sí o sí, o sea, no me importa la cantidad de alumnos, yo quiero que sí o sí siempre mis materias tengan 5 grupos. Entonces, lo que voy a poner como límite es número de grupos.
y aquí voy a poner el número 5. De manera tal que no me interesa la cantidad de alumnos que tenga en mi curso, yo siempre voy a tener 5 grupos por curso. Obviamente que la cantidad de alumnos por grupo va a ser la división, y siempre, si la división no es exacta, lo más probable es que los primeros grupos, en su denominación, grupo 1, grupo 2, grupo 3, sean los más cargados, porque, bueno, no se puede partir a la gente en medio, con lo cual, bueno, quedará de ese modo. La otra posibilidad es limitar a miembros por grupo, o sea, al revés. Yo no me interesa cuántos grupos sean, pero no quiero que sean grupos de más de 5 personas. Entonces voy a colocarlas en esta opción en la creación automática basada en miembros por grupo y le voy a poner 5. ¿Se entiende la diferencia? Esto se utiliza mucho para trabajos prácticos, obviamente, ¿no? Que yo quiero que todos los grupos sean de la misma cantidad de personas. Bien. Luego, la verdad, en miembros del grupo no nos vamos a abocar simplemente en asignar miembros. Acá lo que me interesa es, si queremos que no haya una asignación, con lo cual la asignación la hagan los alumnos, o que sea al azar, sin ningún tipo de criterio, o que sea alfabéticamente por nombre, alfabéticamente por apellido. Realmente alfabéticamente por número de ID no tiene mayor sentido porque es un número que la verdad que no representa nada del alumno, así que ese dato la verdad que es irrelevante. Pero entonces podemos elegir la no asignación, con lo cual van a ser grupos vacíos. De vuelta, repito, la asignación al azar, o por apellido o por nombre, ¿sí? Bien, después lo que podemos hacer es tildar esta opción que dice evitar el último grupo pequeño. ¿Qué quiere decir? Que la asignación no sea, creo el primer grupo, el segundo, el tercero, y que el último siempre sea el pequeño, sino que eso pueda llegar a ser aleatorio, ¿sí? Bien. Bueno, bien, una vez que ustedes configuran esto, en nuestro caso tendría que haber 5 personas por grupo, pero como tengo pocas personas asignadas en este aula, lo que voy a hacer es asignar 5 grupos, que claramente me va a generar 5 grupos, no me interesa de cuántos, ¿sí? Bien, enviar. Fíjense lo que pasó. No solo se me agregaron el ejemplo y el ejemplo 2, que eran los que yo tenía, sino que me incorporó grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 4 y 5, que son los 5 que acabo de generar. Y fíjense que hay un miembro en cada grupo. Eso es porque no tildé la opción, vamos a ver cómo es que ahora no lo puedo ver, pero no me acuerdo qué criterio había tomado para poder incorporar a los miembros. Evidentemente, aquí ya se incorporaron los miembros a sus grupos, ¿sí? Bien, entonces, si yo quisiera ver cómo están compuestos esos grupos, si yo hago clic en cada uno de los grupos, puedo ver el nombre de las personas que están asociadas a ese grupo, ¿sí? Bien, adicionalmente, más allá del creado automático, yo puedo modificar a mano esta asignación automática, ya sea agregando o quitando a los usuarios, ¿sí? Entonces voy tildando de aquí y aquí tenemos agregar, quitar usuarios. En este caso, tengo este subpanel donde puedo ir agregando o quitando personas al grupo en cuestión, ¿sí? Esto tiene que ver con los grupos que crea el docente sin intervención del alumno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros habilitamos a que los alumnos se autoagrupen? Entonces, fíjense que ahora esta actividad que yo incorporé, que era una consulta, pero que dice agruparse, no es una consulta cualquiera. Fíjense lo siguiente, si yo voy a añadir una actividad en recurso, hay una de las opciones de actividad que dice elección de grupo. Justamente es una consulta que tiene como particularidad que lo único que se consulta justamente es la posibilidad de elegir a qué grupo quiere pertenecer el alumno. Entonces, si nosotros ingresamos a esta opción, vamos a tener la cantidad de grupos. En este caso no me permite a mí ingresar porque no soy alumno, pero si yo fuese alumno tendría la posibilidad de tildar alguna de estas opciones. Y para los que me estaban preguntando, fíjense que aquí en el campo, en la columna miembros del grupo, si vamos a mostrar o a ocultar, yo voy a ir viendo quiénes son los que están en cada uno de los grupos. ¿Sí? Bien. Bueno, esto con respecto a grupos. Voy a explicar brevemente calendario y volvemos a las consultas, ¿sí? Bien, el calendario, fíjense que en el panel de la derecha
tenemos esta opción que dice eventos próximos, donde hay una serie de cosas. Uno es una prueba, que es un cuestionario justamente que yo generé para que exista aquí un hito con la fecha de creación, y una clase teórica que justamente yo la creé manualmente para indicar que esa fecha, que en un momento determinado, próximamente, hay una clase teórica. Entonces aquí van a ir viendo ustedes los diferentes compromisos que van a ir asignando a los alumnos. ¿Qué son los compromisos que quedan grabados en el calendario? Las evaluaciones, que consisten en cuestionarios o tareas, o cualquier evento que ustedes escriban a mano. Fíjense que si vamos a nuevo evento, nosotros desde aquí vamos a poder generar eventos manuales que queremos que los alumnos recuerden. Como por ejemplo, entrega de trabajo práctico o lo que sea. O, no sé, hay que ver tal película o tenemos una reunión virtual. Cosas que el Moodle no se encarga automáticamente de agendar, pero nosotros quisiéramos que sí todos lo recuerden. Entonces, en este caso, vamos a poder elegir la opción de que sea por usuario, por grupo o por curso. ¿Qué quiere decir esto? Sería de más genérico a lo más particular, ¿sí? Bien, le vamos a dar un título, le vamos a dar un contenido, una fecha para que ese evento ocurra y si quisiéramos la duración. Obviamente también podemos generar un evento repetitivo, ¿no? Si tildamos esta opción, podemos decir que se va a repetir semanalmente, tantas veces y demás. Bien. Fíjense que acá a la izquierda, que tenemos el calendario, hay algunos eventos, hay algunos días que están resaltados. Si yo me paro sobre cualquiera, fíjense que no aparece nada, pero si me paro sobre alguno coloreado, hay una manito. Y eso me abre, sin que yo haga ningún clic, el evento que el docente haya agendado. En este caso, una clase teórica. ¿Sí? Bien. Y una prueba, el mismo día. Pero bueno, en este caso es opcional, podría no haber sido el mismo día. Son todos los eventos del día. Con un link al acceso de la actividad. Entonces, por ejemplo, yo voy mirando el calendario y me doy cuenta que hoy tenía una prueba. Hago clic aquí y obviamente me va a dirigir directamente a la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá a la derecha tenemos el calendario, donde de acuerdo a lo que cada uno lo utilice, va a haber cosas en diferentes colores. Tenemos 4 colores de acuerdo a lo que represente esta actividad. Como estos son eventos del curso, porque los generó el docente, van a estar siempre en naranja, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso podemos hacer nuevo evento o ir al calendario y ver el calendario completo. Si quisiéramos ver, aquí lo vamos a ver de manera cronológica. Si nosotros tuviésemos varias aulas, desde aquí podemos filtrar sobre qué aula queremos ver, los eventos próximos, o si quisiéramos ver de todas las aulas juntas, ¿no? Somos un docente que tiene muchas aulas y quiere saber cuál es la tarea próxima, no importa de qué materia. Entonces, en este caso, ponemos todos los cursos y aquí les va a aparecer, obviamente, todos los eventos próximos. ¿Sí? Bien, los calendarios se pueden exportar de manera tal que se pueden luego importar en otro aula, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí creo que está todo lo que yo por lo menos les quería contar. ¿Tienen alguna consulta? Disculpen que intervenga, Daniela, extraordinario. Estamos en 15 minutos comenzando en la otra aula. Yo voy a estar pasando para los que quieran ingresar por chat a la otra sala en paralelo para dar inicio a las 17:45. Sí, ya terminamos. Perdón, Andrés, la verdad no supe extendí. A mí me toca la función fea de tener que ordenar y moderar, nada más. No, está perfecto. Bueno, ¿alguna consulta? No sé, díganme, dudas, lo que consideren. Ahí yo también había puesto una consulta, la última de si Sí, los alumnos pueden ver el grupo que se creó. A ver, espera que te leo. Los grupos, ¿hay forma de que los alumnos vean directo en el aula virtual quiénes son sus compañeros? Sí, claro. Sí. Porque yo recién probé crear grupo de manera aleatoria, pero me enrolé con el rol de alumno, pero no veo la parte de grupos, digamos, como alumno. Habría que ver, tendríamos que entrar como alumno y hacer si querés, mira, te prometo, si querés, hago una prueba, yo porque ahora estoy medio con el reloj a full, que no me quiero extender más,
pero hacer un simulacro, hago una simulación y te contesto. Dale, gracias, Dani. Sí, no, de nada. Bueno, gracias a todos por las palabras y gracias a ustedes por la paciencia. Al principio, bueno, que no se entendía bien. Espero haberlos ayudado. La verdad que un poco es transmitirles todo lo que Moodle nos brinda para que nuestras aulas sean lo más lindas y los más útiles posibles, ¿no? Dentro de todo, y que podamos sobrellevar esta situación que nos agarró a todos de imprevisto. Muchísimas gracias, ingeniera Bello, Daniela. Un placer. Se escucha a Fran de fondo en alguna circunstancia que quería participar y eso es una verdadera alegría. Se escucha, ¿no? Bueno, pobre, lo tenemos ahí en otro sector. Hermoso, hermoso, hermoso. Está muy bueno. La próxima lo queremos ver. Va a ser complicado porque le gusta tocar el teclado y todo ese tipo de cosas. En caso de Herrero. Gracias a todos por haber participado, por todas las consultas y este compromiso. UTN, Facultad Regional Buenos Aires, a la altura de las circunstancias. Un gran placer, brindando todas las soluciones para que podamos desarrollar como docentes la mejor, pero de la mejor tarea, con esta vocación tan hermosa que hemos elegido y que nuestros estudiantes se capaciten con herramientas de última generación. Gracias. Un Gracias placer. a ustedes. Felicitaciones, brillante. Chau, chau, buenas tardes a todos.